que yo me emocionaba mucho. No me importa. Aquí no te dijimos eso, te dijimos a la que le faltaba emocionar. ¿Ya? Sí. Buenos días, honorables miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Adriana María Ladino y junto con Leonardo Valdés somos agentes del Estado de Chirilagua y comparecemos ante ustedes a fin de demostrar que el Estado de Chirilagua no ha cometido ningún acto o acto o omisión que vulnere o ponga en peligro los derechos recogidos en la Convención en perjuicio de Melanie Pereira, Byron Dayle y William Garra y de las emisoras Radical Radio y Radio Subversión. Queda bacano porque estoy reconociendo lo que hay. Radio Subversión y Radio Subversión. En los primeros 20 minutos tocaré los temas referentes a la admisibilidad legal del caso, sobre la competencia de este honorable tribunal para conocer del presente caso y respecto de la no vulneración por parte del Estado en cuanto al derecho de la libertad de expresión que se encuentra recogido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En cuanto al aspecto de admisibilidad, el Estado de Chirilagua comparte lo que este honorable tribunal ha establecido en casos, este honorable tribunal ha establecido de que para que un caso sea admisible bajo los auspicios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se requiere, además de otros requisitos, el que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna. Es decir, primero se debe dar la oportunidad al Estado de que resuelva el conflicto por medio de su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional. Este honorable tribunal estableció en casos como Velázquez Rodríguez de que esta excepción de no agotamiento de recursos de la jurisdicción interna debe ser interpuesta en las primeras etapas del procedimiento, tal como consta, como se desprende de los hechos del presente caso, el Estado de Chirilagua, el periodo de traslado de la comisión, interpuso esta excepción en el momento oportuno. Por otro lado, también se establece que esta regla o esta excepción preliminar de no agotamiento de recursos de la jurisdicción interna puede ser renunciada por el Estado que la invoca de una manera expresa o tácita, de lo cual el Estado de Chirilagua quiere manifestar a este honorable tribunal que renuncia de manera expresa a la invocación de esta excepción preliminar de no agotamiento de recursos de la jurisdicción interna. Esto en virtud de lo que en caso Velázquez Rodríguez este tribunal manifestó de que aquellos temas referentes a los temas de admisibilidad sobre excepción o más en concreto sobre excepciones preliminares, siempre y cuando se acerquen de una manera sensible a la materia a fondo, deberán ser trabajados con el fondo del caso. De la misma manera el Estado manifiesta en cuanto la excepción manifiesta que desiste de la excepción preliminar de que las personas jurídicas no son sujetos de derechos, no son sujetos de protección en la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado de Chirilagua desiste esto porque en virtud de que comparte lo que este honorable tribunal estableció en el caso Cantos Argentina, Cantos versus Argentina, donde se estableció que si bien las personas jurídicas de una manera expresa no se encuentran reconocidas en la Convención, en determinados supuestos, las personas físicas que la representan, el derecho y las obligaciones de estas personas jurídicas, al materializarse en estas personas físicas, entonces estas personas físicas son las titulares de este derecho, por lo tanto, de esa manera implícita son sujetos de derechos humanos a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además de esto, también en cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe final presentado respecto a la admisibilidad de este caso, manifestó que los derechos presuntamente, la presunta vulneración a los derechos se hacían en perjuicio de Byron Daly, Melanie Peroni y William Garra. Por otro lado, los representantes de las víctimas, cuando plantearon la supuesta vulneración de derechos humanos, se refirieron que solicitaban que fueran tomadas como víctimas a Radical Radio y Radio Subversión, por lo cual el Estado chirilagüense renuncia a esta excepción preliminar. El Estado quiere manifestar, señores jueces, que esta renuncia, este desistimiento, debe ser tomado como un acto de buena fe, desistimiento. Un acto de buena fe. Un acto de buena fe es expreso, un acto de buena fe por medio del cual el Estado de Chirilagua comparece ante este honorable tribunal para que a la luz de las leyes existentes en cuanto a la
protección de los derechos humanos se demuestre y concluya que el Estado de Chirilagua no ha violado los derechos recogidos en la Convención en perjuicio de Radical Radio. Y además, para que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ejerza todo su efecto útil. En cuanto a la competencia de este honorable Tribunal de Chirilagua reconoce que es competencia en cuestión de la materia, en cuestión de la persona, en cuestión del tiempo, en cuestión del lugar, por lo anteriormente expuesto. Sí, pero estoy diciendo y renuncio porque es por lo anteriormente expuesto. En cuanto a la no vulneración del Estado de Chirilagua respecto del derecho del artículo 13 sobre la libertad de expresión, el Estado de Chirilagua quiere poner de presente, señores jueces, de que comparte con este tribunal lo que estableció en el caso Herrera Ulloa versus Chile, donde se establece que la libertad de expresión se constituye como el presupuesto básico para la existencia de las sociedades democráticas, es decir, el permitir a la sociedad que de sus opiniones y que se exprese libremente les permite que ejerzan un control sobre las acciones de las personas que ejercen sobre ellos una situación de poder y que se encargan de administrarlo. Es decir, podríamos traducir se puede traducir que una sociedad que está informada es una sociedad verdaderamente libre. No obstante, al compartir este argumento, el Estado de Chirilagua quiere manifestar también que reconoce, tal como lo expresa la Comisión Americana de Derechos Humanos en su artículo 13.2, que no obstante el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, en cuanto en la medida en que se configuren ciertas responsabilidades ulteriores, este derecho puede ser objeto de restricciones que, tal como lo estableció o como se manifestó en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1994, que para que una responsabilidad ulterior se pueda considerar como un medio para imponer una restricción o para restringir el derecho a la libertad de expresión, se tendrá que cumplir con unos requisitos. En primer lugar, de que debe existir, la ley que lo restringe debe existir previamente. Como consta de los hechos del presente caso, la ley que restringe en este caso la difamación, el delito de difamación, en cumplimiento del principio de ley previa de los estados democráticos, ya existía antes de los hechos en el estado de Chirilagua. Como segundo requisito, estos fundamentos deben estar precisados en la ley de una forma concreta, de tal manera que el delito de difamación existe en el estado de Chirilagua a fin de proteger la honra y la reputación de todos los individuos en contra de aquellas injerencias arbitrarias que dañen su dignidad de todos los individuos. En cuanto tercer y cuarto requisitos, se establece que debe perseguir fines legítimos y democráticos, esto llevándolo en concordancia con los artículos 29 de la Convención en cuanto tiene que ver con qué leyes tienen la capacidad de restringir derechos. También en concordancia con lo que estableció ese tribunal en la opinión consultiva 6 de 1986, donde estableció que para que una ley sea capaz de restringir un derecho, no solamente debe estar establecida en sentido formal, se requiere además que sea expedida por el órgano competente, es decir, por el legislativo encargado de hacerlo, y que sea promulgada por el ejecutivo. De la misma manera, para que tenga esa capacidad de restringir un derecho, se necesita que haya sido creada en pro y en búsqueda del bien común de la sociedad o del Estado en el cual se pretende a este aspecto, y respecto de las acusaciones que hacen los representantes de las víctimas al aseverar o al acusar de que la ley de difamación que se encuentra en el estado de Chirilagua se encuentra dentro del contexto de aquellas leyes que son consideradas como leyes de desacato. Chirilagua quiere manifestar que en el presente caso no nos encontramos frente a una ley de esta, puesto para que una ley sea considerada como de desacato, tal como lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe anual de 1994 estableció que
uno de los requisitos para que una ley sea considerada desacato es que esta ley haya sido creada en pro de defender la honra o la reputación de un funcionario público, para evitar que alguien ejerza insultos ante un funcionario público. Como podemos ver, el delito de difamación se encuentra tipificado en el Código Penal de Chirilagua de una manera que en ningún momento se está diciendo que a quien se ataque tiene que ser un sujeto cualificado. Simplemente dice que el que o los que se agrupen para hacer ciertas gerencias arbitrarias a cualquier individuo estará incurriendo en esta conducta típica, de lo que se desprende que en ningún momento se puede tener que la ley está creada para proteger a funcionarios públicos. En segundo lugar, se establece que las leyes de desacato son aquellas que, sobre pretexto de mantener un orden público, lo que buscan es tener la armonía de la administración. En este momento, este requisito, en el caso en concreto del Estado de Chirilagua, no podemos decir que la ley de difamación esté creada para esto, pues en este mismo informe de la relatoría, ¿sí?, informe anual de la Comisión Interamericana, explicó que se podrán aplicar restricciones al derecho de la libertad de expresión cuando se invoca el orden público, cuando se pueden imponer esas restricciones cuando exista un riesgo real inmediato que afecte un bien jurídico tutelado. En este caso podemos ver que un bien jurídico tutelado o de que se esté frente a situaciones de violencia o actos ilegales. Tanto así que establece que por lo general, cuando se invocan estas restricciones, por lo general siempre están acompañadas de sanciones penales. Y lo dice ahí. De sanciones penales. De tal manera que el Estado de Chirilagua puede mostrar entonces que la ley o que el delito de difamación no se encuentra dentro de las leyes de desacato, dentro del contexto de las leyes de desacato que ha establecido el sistema interamericano. O sea que no es totalmente infundada la aseveración que hacen los representantes de las víctimas. Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Cuánto va? ¿Cuánto? 11:30, 12. Mañana miro si le meto otro poquito. ¿Y ahí terminas? Sí, Sí. sí, porque yo quiero preguntas, pero pues como ya vi que ¿Terminas con desacato? es que eso es lo que estoy atacando. Ya dije que por qué la puedo restringir y estoy relleno de requisitos. ¿Y Vas más lento, pues que Sí, ahorita voy estaba hablando a concluir con la restricción del fin democrático. Dale con los de la... Busca unas palabras bonitas para terminar. Este muchacho gordo antes del Rosario. El que nos encontramos en el Adri, busca unas palabras bonitas para terminar. Acuérdate. No, pero Al final impactante. Estás Sí. bien, estás excelente. la del Sí. Rosario, Dale, el Leo. del Rosario me dijo que los meses que Pues afuera. ¿Ya le subí a la fuerza? ¿Quién le subió a la fuerza? Porque ¿Le subió la fuerza? acciones penales, entonces le puse ¿O me falta las más? leyes, No, porque es que también me informe pongo muy de la grosera y tampoco. Los hechos 14 de julio. No, grosera no. Acusación formal. Póngame De atención. velocidad está súper. Está muy Desde bueno. que